Bueno, ¿qué les parece si vemos juntos un poco al apunte como género académico, sí? Como van a poder leer tanto en el cuadernillo de Lea como en el texto que están viendo en este momento en pantalla, el apunte es uno de los tantos géneros académicos y en este caso es didáctico, ¿sí? Decimos que es didáctico porque es uno de los modos en los que, o una de las herramientas que ponemos al servicio de los procesos de aprendizaje, ¿sí? Tanto de enseñanza como de aprendizaje. Entonces, cosas importantes a tener en cuenta. Esta idea de que el apunte es un texto tomado de la transcripción, ya sea de una fuente escrita u oral, ¿sí? Generalmente es de un docente y de una fuente secundaria, o sea que es de aquello que el docente escribe en el pizarrón, de diapositivas que los docentes preparamos y mostramos en clase, o en pantallas, presentaciones de PowerPoint. Todas estas son fuentes a las que ustedes se van a ver expuestas y expuestos, y una forma de fijar el contenido de esa experiencia educativa, ¿sí? Con fines que están vinculados con el estudio, o sea, con la preparación de un programa para una evaluación determinada, van a tomar apuntes, ¿sí? Entonces, lo que trato de hacer es, dice, duplicar el contenido de la fuente y fijarlo. ¿Por qué lo quiero duplicar? Y bueno, porque eso que está en el PowerPoint, así no tengo que ir a ver el PowerPoint una y otra vez, ir a ver la diapositiva una y otra vez, ir a mirar el pizarrón una y otra vez. Lo escribo y lo fijo. Aquello que dijo el docente o la docente, lo que trato de hacer es escribirlo, duplicarlo, pero esta vez en la escritura y fijarlo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Bueno, para poder estudiar. Pero como ese momento de la fijación de ese contenido en realidad es individual, ¿sí? Los apuntes son un texto producido por un autor de manera individual, raramente. Se me ocurren pocos lugares o pocos espacios en donde se puede proponer una toma de apuntes colectivas. Se puede, no es que no, de hecho yo lo he hecho, por ejemplo, hemos armado en función de determinadas clases, hemos armado con compañeros, no sé, líneas de tiempo, y colectivamente íbamos dedicándonos a registrar diferentes datos que incorporábamos y colectivamente también discutíamos ese apunte que generamos con el fin de preparar un final. Eh, si bien eso se puede hacer, la verdad es que más recurrentemente le llamamos apunte eso que hacemos en clase, ¿sí? A ese texto que producimos individualmente, ¿de acuerdo? Entonces dice, como es individual, como es propio, tiene jerarquías internas que le son propias. Esas jerarquías son relativamente arbitrarias porque están puestas no por el autor, por la autora, pero en función de esa experiencia y de esos contenidos que está tratando de fijar y de duplicar y del modo en el que esos contenidos son transmitidos, ¿sí? Entonces decimos que bueno, que en el apunte lo que hacemos es justamente tratar de duplicar las ideas más relevantes, porque cuando yo tomo apuntes no puedo tomar apuntes de todo lo que dice el docente, aunque sé que hay algunas que van a ser unos tomadores de apuntes así eh, robóticos, que yo tenía la capacidad de tomar apuntes muy rápido cuando estaba en la universidad y tomaba apuntes hasta de los chistes. Pero bueno, en general lo que tratamos de hacer es de destacar, si puedo tomar mucho apunte aún de aquellas cosas que se dicen que no son tan relevantes, un buen apunte debería poder destacar aquellas ideas que son relevantes y que están unificadas de acuerdo con rótulos o títulos, ¿sí? Otra de las características del apunte, entonces, es su economía de recursos. Fíjense, vamos a marcarlo acá en el texto, la economía de recursos. Austeridad léxica, síntesis, abreviatura, fragmentación, enunciados inconclusos. Muchas veces me quedó una frase que estaba transcribiendo de manera como casi literal y me quedó inconclusa, bueno, chau, la dejo, sigo. Y muchas veces las palabras las escribo por la mitad porque total después yo ya sé.
qué es lo que pongo. A veces depende de cada persona, pero a veces con, con algunas palabras claves o que son parte del vocabulario técnico, ya directamente puedo después en mi casa, cuando esté estudiando, reconstruir aquello que dijo la docente o el docente. Entonces, en ese sentido, economía de recursos, abreviaturas sobre todo, abreviamos todo el tiempo cuando estamos tomando apuntes. Escritura icónico-indicial. Muchas veces yo siempre me acuerdo que cada vez que hablaban de monarquías yo hacía una coronita, o se hablaban de amor o lo que fuera, yo hacía como un corazón o algo, o se casó con, siempre los apuntes de historia fueron como mis más bellos apuntes. Icónico indicial, digamos. Usamos iconos, usamos indicios que nos permiten de algún modo generar cierta lógica y continuidad entre los contenidos de mi escrito, ¿sí? Marcas gráficas que lo enriquecen, distribución gráfica de la información, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que sí me va a pasar es que cuando veo el PowerPoint viene con una cierta organización que también voy a tratar de duplicar, pero me puede pasar en clase, ante la clase oral, que me sea más difícil jerarquizar las ideas relevantes y la distribución gráfica de algún modo va a reproducir el ritmo del docente, ¿no? O de la docente. De algún modo va a reproducir ahí donde el docente o la docente pusieron énfasis, van a estar en algún lado, lo voy a subrayar, le voy a poner un asterisco, lo voy a relacionar con otra cosa, con una flecha, Bueno, este es el tipo de estrategias que tiene el apunte como para poder de algún modo duplicar el contenido, pero tengo que hacerlo velozmente, ¿sí? No lo puedo hacer despacito y me tomo mi tiempo, no estoy resumiendo. Si bien de algún modo parece que es como algún tipo de resumen, ¿no? Como que se parece mucho al resumen de algún modo, pero claramente no lo es porque está tomado con una espontaneidad que tiene que ver con el ritmo vertiginoso de la clase, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son los signos que en la oralidad nos dan indicio de que ahí hay algo importante, esto no es tan importante, a esto la docente le está dando mucha relevancia, esto el docente lo está dejando de lado, lo pasó bien rápido. Esto lo tenemos que leer más detenidamente después en casa de la bibliografía porque le importa pero no llegó a darlo, porque lo dijo el docente o la docente. Entonces es importante que tengan en cuenta al momento de tomar apuntes los énfasis puestos en la oralidad, pero también que tengan en cuenta que el pizarrón muchas veces es una herramienta docente para producir esa jerarquía. Y comúnmente lo que aparece en el pizarrón tiende a ser como relevante, ¿no? Tiende a ser aquello que la docente o el docente está tratando de que ustedes dupliquen en sus apuntes, ¿de acuerdo? Así que a tener en cuenta. Y una de las cosas que nosotros tratamos de marcar mucho en este taller de LEA es que hoy con el uso de las diferentes tecnologías que tenemos a disposición, como el teléfono, que es cámara de fotos, muchas veces veo el pizarrón y no tomo apuntes, porque después le saco fotos. O hay un PowerPoint y ni se lo pido a la profe, yo le saco fotos y después lo miro en mi casa. ¿Sí? Y lo que nosotros tratamos de enfatizar y de hacer que ustedes entiendan es que la escritura compromete ciertos procesos cognitivos y ciertas operaciones cognitivas que se ponen en juego y que favorecen la comprensión, favorecen el estudio, favorecen la memorización, favorecen el marco hasta emotivo y afectivo de adquisición de esos conocimientos, de ese contenido y del impacto que eso pueda tener en mi proceso de aprendizaje. Entonces no es lo mismo y por eso desaconsejamos el uso de los celulares y las cámaras en clase.
Ahora bien, como complemento, usted me dice, bueno, cuando yo termino la clase, no importa, tomé un montón de apuntes, de igual manera le saco una foto por si acaso, no hay problema. Siempre pidan permiso a los y las profes, ¿de acuerdo? Pero tengan en cuenta que ese proceso de escritura y ese proceso de trazo que pasa por la mano, que pasa por la corporalidad, ¿sí? No solo pasa por lo intelectual, sino que pasa por la corporalidad. Le pongo mi cuerpo, le pongo mi fuerza, le pongo mi trabajo, le pongo mi organización, le pongo mi jerarquización, le pongo mis gráficas, le doy, es como si yo fuera no solo escritora de ese texto, sino además editora de ese texto. Y es una edición que se da en una manera muy simultánea y espontánea con el acontecimiento oral o con la lectura del PowerPoint. Eso produce una fijación muy fuerte y el hecho de tratar de esquivar este género académico didáctico verdaderamente es una pérdida para el proceso de adquisición de nuevos conocimientos y de aprendizaje de nuevas competencias. Así que atención ahí con tomar apuntes. Es muy importante que se tomen apuntes. Me gustaría ahora de que voy a compartirles. Stop share, no. Stop share. Vamos a compartirles otra imagen. Me gustaría ahora, entonces, que pudiéramos mirar durante un segundo, un ratito nada más, los apuntes que aparecen en el cuadernillo de Lea, ¿sí? Del taller de lectura y escritura académica. Entonces, fíjense, este es el apunte número 1, el ejemplo está en la página 129. Fíjense esto que veníamos diciendo, ¿no? Los títulos, lo que puedo subrayar, a lo que le puedo dar cierta jerarquía usando un color, usando un trazo diferente. Fíjense que me puedo animar a usar hasta diferentes tipografías, algunas en cursiva, otras en imprenta. Pasó una moto por mi casa. Bueno, entonces, para estudiar a Saussure, por ejemplo, acá, bueno, que era un positivista, semiología como una ciencia mayor, que, miren, esto es algo muy típico de las abreviaturas, el que con apóstrofe para no tener que escribir toda la palabra. Miren, la lengua con sus componentes. ¿Qué será este signo? ¿Qué piensan ustedes que es este signo y esta abreviatura de... que eligió la autora, parece una autora, ¿no? Vieron que hay algo del género muy fuerte en el trazo, pero podría ser un autor, ¿por qué no? Entonces, miren el uso de flechas, de la lingüística, se desempeña en lingüística. ¿Qué es la lingüística? La lengua con sus componentes, yo creo que con todos sus componentes. Lenguaje, se sistematiza la lengua, ¿sí? Fíjense, la lingüística, el estudio de la lengua, qué es el lenguaje, ¿sí? ¿Qué es un sistema? Miren, se ve que el profe o la profe lo dijo después, entonces el sistema se anima a sacar una flecha por cualquier lado, no importa, ¿de acuerdo? Y hay una cierta jerarquización que va de Saussure hacia diferentes componentes de su teoría, puntos ciegos de la teoría saussuriana, la diferencia entre la lengua y el habla. ¿Sí? Entonces parece que son los que son relativos al habla, aquellos que son los puntos ciegos de la teoría saussuriana. Fíjense este otro signo. ¿Qué quiere decir este signo para ustedes? ¿Lo suelen usar? Yo lo uso muchísimo y es un signo de diferencia, es la desigualdad, ¿no? Es una igualdad tachada, por lo tanto es habla, lengua diferente de habla. Y las diferentes características de la lengua y del habla. Fíjense que son justamente las que las diferencian. Saussure, que inaugura el estudio diacrónico, y miren, se quedó con la duda, ¿qué es diacrónico? Bueno, no lo captó en el apunte, no importa, pero se deja un signo de pregunta para acordarse de buscar. ¿Por qué dijo que era diacrónico? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí?
Vamos a ver si sigue acá abajo, que sigue un poco más. Ven que el apunte nos permite eso, hacer un esquema, bueno, tiende al esquematismo, no tiende a ser un esquema o hacer una distribución gráfica de la información que de algún modo reproduce la relación docente-alumne y sobre todo reproduce el modo en el que esa relación se da, ¿no? ¿Dónde están los énfasis? ¿Dónde están los momentos álgidos? ¿Dónde están los momentos de distensión? Todo eso va a generar un apunte y no otro, ¿sí? Así que es importante tenerlos en cuenta. Todas estas cuestiones. Sí, miren, acá aparece Peirce. Propiedades, la lengua es inmutable y abajo aparece Peirce y fíjense que utiliza el mismo resaltado con el mismo color con el que ponía Saussure arriba. Con lo cual yo sé que hay cierta correspondencia en cuanto a la relevancia entre Saussure y Peirce y que responden un poco a los mismos criterios, ¿sí? Son autores. Miren, esta es otra cosa que suele pasar mucho, que también nos permitimos. Sobre todo cuando nos ponemos a estudiar y leemos nuestros propios apuntes, que es resaltar. ¿De acuerdo? Pero a veces también tenemos el resaltador en nuestras, miren, en nuestras cartucheras o los tenemos a mano cuando estamos tomando apuntes y mismo cuando tomamos apuntes vamos pintando la página con algunas cosas que por ahí fuimos tomando notas o fuimos tomando apuntes, pero la profe o el profe de repente pusieron énfasis en algo y se lo doy junto con el uso de mi resaltador. Esto también me parece importante que tengamos en cuenta. Fíjense cómo a veces con una palabra símbolos, íconos, índices, ¿sí? Son 3 elementos, remite a otros elementos, y son esos elementos. Ahora, también hay que tener en cuenta que estos apuntes, al momento del estudio, voy a tener que utilizarlos como fuente y como base para hacer una reelaboración que de hecho va a complejizar, porque necesito reconstruir el texto que está detrás del apunte, ¿sí? ¿Cuándo? Y cuando tengo que contestar, por ejemplo, una pregunta de parcial, una pregunta de final. Porque yo no puedo contestar una pregunta de parcial así, en este modo. Que me pregunten, diga, a ver, ¿qué dice acá? A ver, Peirce, antipositivista, inauguró la semiótica enfrentándose a la lógica. Si no se puede reducir el orden simbólico, remite a otros elementos. ¿Qué sostiene Peirce respecto de la lógica? Sostiene que la lógica no puede reducirse al orden simbólico, sino que remite a otros elementos, símbolos, íconos e índices. Yo no puedo hacer de el despliegue de mi respuesta. Yo voy a tener que producir un texto, ¿sí? Que ya va a exigir ser coherente, cohesivo, que va a tener oraciones que van a tener que tener una lógica interna y que van a relacionarse entre sí de un modo determinado, que van a respetar cierto orden de aparición temática, que voy a tener que jerarquizar, por ejemplo, en la introducción, en un desarrollo, en una pequeña conclusión o un lugar de cierre de mi texto, que tiene más en cuenta también al lector y a la lectora de aquello que estoy escribiendo. En cambio, en el caso del apunte, en su gran mayoría está destinado a que yo lo lea, con lo cual tiene que remitirme a mí al momento en el que se hablaron de estos temas, se habló de estos temas, ¿sí? Entonces, por eso todos los símbolos, los signos, todos los iconos, todos los indicios que yo quiero utilizar, los punteos, los esquemas diferentes que yo quiero usar, no pueden estar mal si son efectivos, ¿sí? Nadie puede decir ese apunte está mal. Bueno, sí, su contenido está equivocado, está claro. Pero no que el despliegue está mal, porque en el fondo un apunte o funciona o no funciona, ¿sí? Bueno, espero que les sirvan y que lo tengan en cuenta porque es importante que, aunque tengamos las clases de manera no sincrónica, pero no presencial, es importante que tomen apuntes, ¿sí?